Bienvenidas y bienvenidos a este video episodio número 6 de la unidad 2 del seminario. Para volver a ubicarnos un poquito donde estamos en el temario, estamos en una unidad destinada a las críticas y alternativas a la ontología occidental desde América Latina. Estamos especialmente en el punto 2.1, viendo o conociendo las epistemologías decoloniales, y en este video en particular vamos a trabajar sobre los aportes que se han realizado desde la sociología y la historia latinoamericana por parte de la autora Silvia Rivera Cusicanqui y de la disciplina arqueológica por parte de Cristóbal Neco. Vamos a comenzar con este segundo autor, Cristóbal Neco, quien nos habla desde la arqueología. Él es colombiano, de la Universidad del Cauca, ha obtenido también un doctorado en antropología en la Universidad de Washington y particularmente ha realizado interesantes aportes sobre una visión o desde una visión decolonial en nuestra disciplina. Recomendado el libro, les recomendamos este libro que les sumamos a la bibliografía complementaria, Arqueología y Decolonialidad, que ha editado junto a Shepard y Haber, con quien trabaja a menudo. Y a su vez los invitamos a conocer un poco más sobre este autor a partir del capítulo de Arqueologías Vitales, Confesiones de un posarqueólogo. Este es un libro muy interesante que también le sumamos en la bibliografía complementaria y que posee de primera mano, o sea, la voz de diferentes autores de la arqueología latinoamericana, contando su experiencia con la disciplina y en el campo y otros aspectos personales, desde una visión que busca romper un poquito con la mirada positivista de lo que debe ser un investigador o una investigadora. Está abierto a las subjetividades y la experiencia propia de cada uno, también como una forma de construir y de construir estas arqueologías que buscamos generar, ¿no? Así que es un libro muy recomendado y que les dejamos en la bibliografía. Ustedes tenían para leer dentro de esta unidad un artículo de Neco que es Caminos de la Arqueología de la Violencia Epistémica a la Relacionalidad. Es un paper del año 2009 y este video va a operar como guía para focalizar en conceptos claves que nos interesan rastrear y recuperar como herramientas para la discusión en torno a la decolonialidad de estos saberes. Ahora, la violencia epistémica en sí implica el hecho de que un sistema de conocimiento sobre el mundo, o sea, una episteme, se va a imponer sobre las demás, sobre las epistemes de otras sociedades. Pero lo interesante de esta violencia es que no va a eliminar en esa imposición, no va a eliminar los sistemas de conocimiento y cosmovisiones otras, sino que lo que va a hacer es mucho más perverso y efectivo. Las va a agrupar, distorsionar, las va a neutralizar en ese proceso. Este tipo de violencia epistémica es producto o característica principal de esa coproducción, retomando lo que vimos en el video anterior de Dussel, esa idea de que no es que la modernidad antecede o el colonialismo antecede a la modernidad, sino que se dan de manera paralela, son parte de un mismo fenómeno. Y bueno, esta violencia epistémica va a ser algo que va a caracterizar a la historia de América Latina desde ese momento, desde el momento de la colonia o desde la conquista en realidad. Entonces, Neco se va a preguntar cuál fue el rol de la arqueología a partir de esta violencia epistémica. Y bueno, en realidad, la arqueología, desde una postura nacionalista, sobre todo desde la conformación de los estados nacionales, va a buscar apropiarse del pasado del otro, lo va a cosificar. Se genera así una ruptura entre las comunidades aborígenes actuales y ese pasado que se busca investigar desde esta postura de arqueología mestiza, donde se va a confundir, ¿sí? Se va a distorsionar, a agrupar. Y el registro así, el registro arqueológico, se va a configurar como un objeto o como objeto de una narrativa que va a excluir a los pueblos locales actuales y sus interpretaciones sobre este registro. Ahora bien, esta era la arqueología que venía operando a grandes rasgos hasta que hace 3 décadas
irrumpió en América Latina un discurso multiculturalista. Pero, ¿qué es este discurso multiculturalista? Bueno, es una retórica que va a fomentar un esencialismo estratégico, ahora vamos a ver dónde viene la parte estratégica, y que va a suponer y promover diferencias culturales. En realidad es una política de la diferencia que se basa en un supuesto reconocimiento de la diversidad cultural. Pero este reconocer no va a implicar necesariamente conocer, profundizar, sino que tan solo implica aceptar esa diferencia, celebrar la diversidad. Entonces es una suerte de tolerancia que exista el otro, ¿sí? Y en esta tolerancia se da una igualación, una horizontalización que es desactivante de las particularidades de estos otros. ¿Y cómo acompañó nuestra disciplina a este multiculturalismo? Bueno, va a generar o generó arqueologías denominadas por el autor postnacionales, que son las arqueologías multiculturalistas, que buscan una apertura de la práctica, haciendo partícipes a otros actores, como los actores locales, los pueblos, en las investigaciones y en las tomas de decisión. A su vez se van a empezar a abrir los espacios de circulación de los discursos y saberes, sobre todo, por ejemplo, se van a generar o promover museos locales y se van a empezar a explorar otros medios de comunicación de las narrativas, ya sean impresos o audiovisuales, y a su vez se van a empezar a incluir otros horizontes históricos en las interpretaciones que se hacen sobre ese registro arqueológico. El tema que señala Aneco es que si bien esto parece mitigar o superar la violencia epistémica, no lo logra, no lo hace. ¿Por qué? Porque en realidad esta arqueología postnacionalista o multiculturalista lo que hace es tener una visión muy crítica y desacredita formas otras de arqueología que no están contempladas en este movimiento. Entonces, según dos criterios que identifica el autor, que es la situacionalidad y la autenticidad, se van, por ejemplo, a juzgar otras arqueologías como las indígenas u otras formas o discursos no académicos. Se van a excluir. Finalmente, el autor lo que va a hacer es introducirnos una suerte no de solución, pero sí de una alternativa más amable frente a la violencia epistémica, que es la relacionalidad o la arqueología relacional. Obviamente construye o propone esta arqueología relacional desde una visión que ya parte de manera positiva frente a la academia y nuestro rol como investigadores e investigadoras, ya que no desconoce nuestro posicionamiento legitimado a nivel estatal como científicos, que esto es, ya se parte de una condición asimétrica frente a discursos otros. Pero a pesar de esto, lo que se proponen son estrategias de investigación participativas y pertinentes a contextos locales, fomentando la generación de conocimientos alternativos, reconociendo saberes tradicionales y sus correspondientes visiones del mundo. La idea es que el conocimiento no solamente se va a validar en la producción académica convencional, por ejemplo, las conferencias, artículos, libros, sino que también va a tener una bajada funcional como acción transformadora, creativa y crítica, ¿sí? Basándose en las problemáticas que se propongan localmente. Es una, según el propio autor, es una tarea por realizar que queda el pensar la investigación participativa no como un proceso unilateral, sino que vamos a tener que empezar a deconstruirnos y a entender desde dónde estamos hablando, identificándonos como no los únicos poseedores del conocimiento. Por eso es más bien una invitación lo que interpretamos nosotros, al menos con José y desde nuestra propuesta de seminario. Este paper lo vemos como una invitación a empezar a practicar estas arqueologías relacionales y estas formas participativas de investigar. No existe una solución, o por lo menos no sería desconocer o sería bastante cínico pretender que no existe una violencia epistémica, pero sí esto es una invitación a una apertura más real y concreta y que implica la incorporación
de no solamente los saberes del otro, sino también sus intereses. La segunda autora que vamos a ver en este video es Silvia Rivera Cusicanqui. Ella es socióloga, historiadora y activista feminista boliviana. Nació en 1949 y se ha desempeñado como profesora en la Universidad Mayor de San Andrés. Ella tiene una gran trayectoria como investigadora en esa casa de estudios, pero un hecho destacable o algo que nos gustaría traer a colación para lo que es este video es que fue fundadora del Taller de Historia Oral Andina, el TOA, en 1983. El taller de historia oral andina va a surgir como una propuesta diferente frente a los movimientos que se venían dando en América Latina en la década previa, en los 70, sobre todo los vinculados a la investigación-acción y que tenían una fuerte connotación o un sustrato marxista. Sobre esto tienen en la bibliografía ustedes, en la bibliografía complementaria, un artículo de ella del año 87 que sintetiza muy bien su postura frente a estos movimientos que continuaban, según ella, reproduciendo una lógica instrumental. Entonces Rivera Cusicanqui observa que la teoría y la investigación social comprometidas, como se denominaban en ese momento o como se presentaban, tan solo eran formas de encubrir nuevas prácticas paternalistas y coloniales frente a la cuestión étnica. Además, claro está, ella va a señalar las consecuencias terribles que tuvo para muchos pueblos la incursión de los grupos de izquierda partidistas. Entonces se crea este taller con estudiantes de sociología de la UMSA, algunos de ellos de origen aymara, para discutir y sobre todo implementar una investigación mediante la metodología de la historia oral. Esta es una metodología que van a aplicar, por ejemplo, a la investigación de la participación indígena en los levantamientos de la época colonial. Y mediante esto se van a proponer recuperar y fortalecer la conciencia e identidad india. Entonces, para este colectivo, nuevamente recalco la forma de colectivo que tienen la mayoría de estos movimientos de pensamiento, de coloniales, y ellos se van a proponer la historia oral como un ejercicio de desalineación, tanto para el investigador o investigadora como para los interlocutores. Y la base de este ejercicio va a ser el reconocimiento y la honestidad en cuanto al lugar que se ocupa en la cadena colonial. Y esto vuelvo a lo que decía previamente respecto de no dejar de reconocer que como científicos o como investigadores e investigadoras cumplimos cierto rol en la estructura social y también colonial y visibilizar y ser transparente en cuanto a esto es clave. A su vez van a proponer que el mito funciona como un mecanismo interpretativo de las situaciones históricas, sobre las cuales se van a poder leer ciertas sanciones éticas, ¿sí? Ciertos principios éticos que van a ayudar a reforzar esta legitimidad de la lucha india. Por eso es tan importante la historia oral y el mito. Entonces, no solamente les va a interesar, como historiadores e historiadoras, recuperar los hechos, entre comillas, verdaderos o la historia tal cual fue, sino y sobre todo conocer cómo las sociedades indias piensan esta historia y van transformando su narrativa al respecto. A lo largo de los años, Rivera Cusicanqui se va a preguntar ¿qué es entonces la descolonización? Y esto nos parece muy importante, esta pregunta, trabajarla en este seminario, porque lo que ella se pregunta también es si puede ser concebida tan solo como un pensamiento o un discurso, en el ámbito de la teoría nomás. Y va a llegar a la conclusión de que no se puede o no puede haber una teoría de la descolonización sin una práctica que lo acompañe. Con esto hay que tener cuidado porque las teorías se elaboran con palabras, dice Rivera Cusicanqui. Y en el colonialismo, por más que queramos salir de él, las palabras no van a designar. La función de las palabras en el colonialismo es encubrir.
y suelen desentenderse de las prácticas. Y es así como Rivera Cusicanqui, al igual que Neco, va a criticar las nociones multiculturalistas, por ejemplo. También va a criticar el concepto de hibridez, porque considera que el multiculturalismo y la hibridez son esencialistas e historicistas de la cuestión indígena y enmascaran así las asimetrías coloniales. De esta forma van a neutralizar las prácticas decolonizantes, reduciendo la cuestión a una discusión sobre modernidad y colonización, sin prestar tanta atención a las dinámicas internas de los subalternos. Y cuando menciona esta discusión entre la modernidad y la descolonización, también está tirando un palito para estos grupos, por ejemplo, de la filosofía de la liberación o del giro decolonial, ¿no? Porque ella está convocando, llamando a seguir pensándonos desde acá. Entonces es una autonomía del pensarnos basada en construir lazos entre nosotros, entre los países vecinos, romper esa triangulación que tenemos con la Academia del Norte. Entonces la idea es construir nuestra propia ciencia en un diálogo entre nosotros, dialogando entre vecinos y enfrentando los proyectos hegemónicos del norte con una fuerza teórica proveniente de nuestras propias convicciones ancestrales, dice Rivera Cusicanqui. ¿Y cómo va a proponer desarrollar esto? A nivel conceptual, ella va a proponer una alternativa, una categoría alternativa a esos conceptos, que es lo cheje. Lo cheje es un concepto elemental para comprender toda la obra de Rivera Cusicanqui y que, por cierto, además de una palabra, y ya metiéndonos un poquito en la sociología de la imagen, nos va a remitir a una imagen visual del mundo aymara. Lo cheje en el tejido aymara, por ejemplo, es un color producto de la yuxtaposición de dos colores opuestos o contrastantes, como puede ser el blanco y el negro, dando como resultado un gris jaspeado como se ve en la imagen, que se confunde para la percepción sin mezclarse nunca del todo. De lejos lo ves como un gris, te acercás y son dos colores distintos, hay un contraste. Es la idea aymara entonces de algo que es y no es a la vez. Es la lógica del tercero incluido. Entonces acá hay una potencia en lo indiferenciado y es que conjuga a los opuestos, no los neutraliza, no los totaliza. Y esto implica habitar esa contradicción. Son los opuestos sin subsumir uno sobre el otro. No busca superarla, la diferencia. Entonces no va a existir como en el multiculturalismo, por ejemplo, o en la hibridación, una comunión desproblematizada. No, va a problematizar, habitar ese problema. Ella va a relacionar el concepto de cheje o considera que es la traducción más adecuada de la sociedad abigarrada de Zabaleta. Es una mezcla abigarrada, va a decir. Y lo va a traducir a los y las mestizos. Lo cheje plantea la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias culturales que no se van a fundir. Entonces, basándose en este concepto, va a crear o a desarrollar una epistemología cheje y a su vez la va a implementar desde un colectivo, un taller, un grupo de gente que se junta a pensar, que es el colectivo cheje, a pensar y a actuar, porque ya entendimos que la teoría no puede estar escindida de la práctica. Algo que no mencioné previamente es que Rivera Cusicanqui, como le indica su apellido, ella misma es cheje y se reconoce como mestiza. Ella es, por parte materna, tiene ascendencia andina, es Cusicanqui, y por parte paterna, ascendencia europea. Entonces ella se siente habitando como socióloga entre esos dos mundos, ¿sí? Que es muy interesante y es lo que le permite hacer este nexo y esta posición que decíamos en el video anterior, quizá retomando a Kush, ¿no? Como esta cuestión de lo periférico o la ventaja que tiene ser como marginal dentro del sistema. Y yendo a la lectura que tenían ustedes,
ustedes tienen un capítulo de un libro, una edición muy bonita y chiquita que recomiendo que la lean entera, donde se recupera la propuesta de la sociología de la imagen, pero también les recomiendo, si pueden acceder al libro, creo que está en bibliografía complementaria también, Sociología de la Imagen. El libro completo es muy interesante. Ella ahí va a desarrollar esta metodología para el análisis histórico, donde las imágenes tienen la fuerza de construir una narrativa crítica, o al menos esto es lo que propone Rivera Cusicanqui, una narrativa crítica capaz de desenmascarar las distintas formas del colonialismo contemporáneo. Ella va a decir, frente a esto que veníamos trabajando, ¿no? Esta idea de que las palabras enmascaran en las sociedades textuales o letradas, las palabras sirven para encubrir. Entonces ella propone retomar algo de las sociedades más visuales, como la andina, que es esta potencia de las imágenes que nos permiten captar los sentidos bloqueados y olvidados por la lengua oficial actual. Dentro de lo que es su sociología de la imagen, va a criticar a las lecturas estructuralistas y semióticas que cuando abordan estas ilustraciones o iconografías aborígenes, digamos, o arqueológicas inclusive, no hacen más que totalizar al otro reproduciendo estructuras impuestas. También va a criticar a la historiografía tradicional y su fijación por la veracidad o la corroboración del dato histórico. Como ocurre, por ejemplo, y yendo al texto que tenían para leer, con las interpretaciones que consideran a Guamampoma, al caso de la nueva Crónica y Buen Gobierno, que lo consideran como poco confiable, una fuente poco confiable por narrar datos errados. Ella, por el contrario, va a recuperar a este documento como un objeto de estudio y va a reparar en la intención argumentativa y crítica del autor. Si ustedes recuerdan, Dussel también, si bien tiene una mirada muy distinta a la de Rivera Cusicanqui, también busca como recuperar un poco la voz, la intención y la forma en la cual se está narrando, se está contando mediante la imagen, bueno, en el caso de Dussel, más bien del texto, pero ambos están buscando brindarle como la voz al autor y partir de ahí los análisis, sin tratar de imponer categorías propias, por más difícil que esto sea. Entonces, la idea es comparar las ilustraciones de este documento, observando contrastes, paralelismos, la reiteración de estilos compositivos, la organización, la disposición de los elementos. Va a interpretar así Cusicanqui una suerte de inconsciente andino, como le dice ella. En realidad es una lógica y una concepción andina, por ejemplo, del espacio, en cómo se distribuyen las diferentes figuras. Va a aplicar esta mirada, por ejemplo, esto es muy interesante el ejemplo que trae a colación ella, sobre las muertes de Atahualpa y Tupac Amaru, cómo son representadas en las ilustraciones de Guamampoma. Si bien ambas muertes se saben que fueron distintas, uno fue muerto a garrotazos, otro sí decapitado, ambas se representan mediante la decapitación. Y esto Rivera Cusicanqui lo interpreta desde una mirada más andina como esta lógica de que la sociedad andina fue descabezada, y es lo que nos está narrando, nos podría estar narrando el autor a manera ilustrativa. A su vez, dentro de la sociología de la imagen se van a recuperar herramientas del área de las artes visuales, como el flashback del cine, por ejemplo. Es muy interesante cómo la autora retoma la idea del flashback y va a proponer que con estas imágenes podemos repensar el pasado según una nueva mirada desde el presente. Y también que este proceso se da para el otro lado, o sea, viceversa, porque a partir de estas imágenes antiguas, podemos sustraer el ordenamiento histórico oficial y es posible reabrir una objetividad para el presente, dice ella. O sea, es un ida y vuelta interpretativo que nos puede tirar pautas para pensarnos a nosotros mismos. Entonces, es así como Rivera Cusicanqui va a llevar un poquito más allá su propuesta
de la sociología de la imagen. Todo esto fue una síntesis muy breve de los trabajos que tenían para leer, pero a su vez de algunas claves que nos gustaría profundizar en la actividad y la discusión que vamos a desarrollar mañana en el encuentro sincrónico. De todas formas, cualquier duda, consulta, estamos a disposición, ya sea en el foro o en nuestros mails. Así que, dicho todo esto, nos vemos mañana y gracias por escuchar.